caracterización mecánica de recubrimientos de nitruro de titanio con aplicación biomédica en prótesis de codo, el cual fue realizado por los autores que se muestran en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla en el Tecnológico Nacional de México. En esta presentación abordaremos la introducción, la metodología que se siguió, los resultados obtenidos, las conclusiones a las cuales se llegaron, así como referencias utilizadas para el desarrollo de la misma. Gracias al estudio de la biomecánica del codo, es que se han desarrollado diferentes implantes o reemplazos articulares a causa de malformaciones o accidentes, mayormente en niños y personas mayores de 60 años. Por tal motivo se ha buscado que se deje de modificar la arquitectura de, en este caso, el codo, así como evitar el dolor y rigidez o bien la inestabilidad, y los pacientes puedan realizar las actividades diarias con total independencia. Cabe mencionar que la vida útil para estos reemplazos es aproximadamente de 7 años. Por esto, a la par, la ingeniería de superficies, a través de deposición física de vapor PVD por medio de la técnica Reactive Magnetron Sputtering, ha buscado y analizado distintos materiales biocompatibles para así generar la fabricación de estos recubrimientos capaces de mejorar el desempeño y durabilidad de dicha prótesis. Esta técnica consta de transportar electrones ionizados hacia el sustrato para recubrirlo y así generar la película delgada. De esta manera se consiguen las mejores variables para poder mantener óptimas propiedades mecánicas. Posterior a esto, se someten a un análisis y un estudio a través de caracterización estructural, mecánica y tribológica con el objetivo de garantizar que el paciente no reingrese a cirugía. Dentro de la metodología, utilizamos como sustrato al acero inoxidable 316L, el cual fue preparado a base de un desbaste y pulido, previo a ser introducido en el reactor que se encuentra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, en el Laboratorio de Ingeniería de Superficies. Luego de obtener los recubrimientos deseados, se realizó una caracterización en el microscopio electrónico de barrido, como se muestra en la imagen, en el microscopio óptico, así como una prueba de adhesión en el durómetro y finalmente una prueba tribológica pin-on-disc. Se depositaron películas delgadas de nitruro de titanio sobre acero inoxidable IC316L mediante PVD a través de la técnica Reactive Magnetron Sputtering con corriente directa, calentando las muestras a 200 grados centígrados por un tiempo de 30 minutos, donde en una primera etapa se depositó una capa de titanio, para posteriormente en una segunda etapa ser depositado una capa de nitruro de titanio, mencionando que durante todo el proceso se monitorearon variables de temperatura, presión de trabajo, potencia, flujo de gas y tiempo. Después de haber obtenido los recubrimientos a través del microscopio electrónico de barrido, se realizó un análisis de dispersión de energía en donde observamos los elementos presentes en el sustrato, así como la película de nitruro de titanio, observando así los elementos presentes en el sustrato sin recubrir y posterior a esto. Posteriormente se realizaron pruebas de adhesión utilizando un durómetro Rockwell C con una carga de 150 kilogramos de una punta de diamante, en donde basándonos en la norma BDI 3198, encontramos que las fallas presentes en los recubrimientos son aceptadas
y demostrando así la capacidad de adherencia de nuestras películas en el sustrato. Como podemos notar en esta imagen, se observa la prueba de adhesión a través del microscopio óptico, así como el microscopio electrónico de barrido, en donde a través del mapeo de la norma BDI 3198 podemos ver que el recubrimiento cumple satisfactoriamente, ya que la delaminación es mínima y aceptable. Cabe mencionar que esta prueba se hizo en la muestra estando en vía húmeda, y creemos que por medio de la interferencia del lubricante utilizado es que se obtuvieron estos resultados. En la prueba en seco, a diferencia de la imagen anterior, se puede percibir que en el microscopio óptico se nota cierto cizallamiento o fractura, de laminación en el contorno de la indentación, y en el microscopio electrónico de barrido podemos notar una delaminación muy presente, así como en el lado superior derecho incluso alcanzamos a notar parte del sustrato utilizado. Acto seguido se llevaron a cabo las pruebas de desgaste pin on disc con un pin de acero cromado de 6 milímetros IC 52100 bajo el método de prueba estándar ASTM G99 sobre los sustratos recubiertos y sin recubrir, para estudiar y comparar el efecto de deslizamiento en la misma geometría circunferencial con una longitud de carrera de 200 metros y una carga de 5 newtons. En vía húmeda se utilizó agua Mililquiu para simular los fluidos biológicos, y se realizó también en vía seca, esto con el fin de probar el desempeño y la durabilidad del recubrimiento. En la siguiente imagen observamos la huella de desgaste sobre el balín gracias a la película delgada y al ambiente húmedo en que se realizó. En comparación con la huella de desgaste en el balín expuesto a las mismas condiciones, con la diferencia que aquí el sustrato no estaba recubierto. La huella muestra una profundidad pronunciada gracias al contacto con el sustrato. Mientras que los resultados en vía seca con el sustrato sin recubrir nos muestra un balín con rayas definidas pero poco uniformes en comparación con la muestra revestida, donde a pesar de no tener un lubricante hay rayas definidas y uniformes debido al desgaste dado en el propio recubrimiento. Se observó una correlación entre el desgaste de las muestras y el pin en cuanto al coeficiente de fricción. Logramos apreciar el comportamiento y la comparación entre las huellas tribológicas tanto del pin como de las muestras bajo las condiciones dadas, como es el caso de esta imagen, en donde podemos notar la pista que va dejando la huella tribológica y la delaminación que existe a diferentes aumentos. Como podemos observar, se muestra un desgaste notorio en la huella tribológica en vía seca en comparación con la huella obtenida en vía húmeda. Esta evidencia coincide con la información arrojada en nuestra gráfica coeficiente de fricción versus distancia, pues previamente a obtener esta gráfica podemos observar las gráficas que arrojó la prueba tribológica, en donde notamos la diferencia notoria en el coeficiente de fricción, así como en la fuerza de fricción que hubo en cada prueba. Tanto en vía húmeda como en vía seca, notamos que el desgaste sobre el sustrato recubierto en vía húmeda tuvo un coeficiente de fricción menor
a diferencia del desgaste obtenido en el sustrato sin recubrir y en vía seca, que son prácticamente los dos polos opuestos. Como mencionaba, se realizó una gráfica de coeficiente de fricción versus distancia, en donde podemos ver que no existe una diferencia importante entre el coeficiente del sustrato recubierto y el que no está recubierto en vía seca, ya que durante la carrera tienen un incremento paralelo, mientras que el sustrato pulido sometido a la prueba en vía húmeda tuvo un comportamiento perpendicular a partir de los 120 metros y fue incrementando su coeficiente de fricción después de esta distancia. Dados estos resultados, en esta investigación, podemos concluir que el proceso de deposición fue realizado con éxito en cada una de las muestras. Obtuvimos una película de nitruro de titanio homogénea y dentro de la caracterización estructural, mecánica y tribológica, arrojaron un recubrimiento con una falla aceptable, con una escasa delaminación, sobre todo en vía húmeda, sobre los bordes de la indentación, al ser sometida a carga, esto basados en la norma BDI 3198, teniendo una aceptable adherencia, mientras que el comportamiento tribológico fue el esperado al tener un menor coeficiente de fricción en vía húmeda en una carrera de 200 metros, a diferencia del sustrato sin recubrir y en vía seca, el cual la penetración en la prueba de adherencia fue con mayor profundidad, el desgaste fue notorio, así como la delaminación en esta prueba. Estas son algunas de las referencias utilizadas en el desarrollo de esta investigación.